Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710 y pues vamos a estudiar un tema interesante. La última vez, en uno de los últimos videos, comentaba de que les iba yo a enseñar o a hablar acerca de las 5 teologías diferentes que hay sobre Yeshua en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah o en las Escrituras Nazarenas, como tú las conozcas. Es importante que veamos todos estos puntos. Finalmente tú vas a tomar tu propia decisión. Yo voy a exponer cuál ha sido mi convicción, pero no significa que mi convicción tiene que ser igual para todos. Yo voy a exponer la información para que tú puedas investigar, examinarlo, verificarlo en su contexto hebreo, histórico, arqueológico, filológico, y al final tomarás tus propias conclusiones, de las cuales yo voy a respetar, así como tú también me respetas a mí. Bien. Vamos a empezar. Yeshua fue judío, no fue cristiano, esto es importante que lo sepas, no fue cristiano y tampoco inició el cristianismo. A veces hay una confusión en esa parte, pero Yeshua no inició el cristianismo y tampoco fue cristiano. Los escritos nazarenos o el Nuevo Testamento reescribe, reinterpreta y alegoriza la vida de Yeshua formando varias teologías sobre su persona. Entonces, eso es lo que voy a platicar contigo para que tú observes un poquito de historia, porque a veces nada más nos dedicamos a leer las escrituras, pero no vemos la historia, el por qué se escribió, cómo lo escribió o qué nos quiso dar a entender. Por eso entra ahí la cuestión filológica. Hay 5 teologías básicas en el Nuevo Testamento sobre, bueno, que aclaro que está incorrecto decir Nuevo Testamento. Son escrituras nazarenas, simplemente. O sea, escrituras apostólicas, nazarenas, pero Nuevo Testamento, aclaro, no es correcto. Lo digo para que algunas personas que están acostumbradas a escucharlo, pues, pero bueno, ya está la aclaración. En las escrituras nazarenas hay 5 teologías básicas que nos muestran a un Yeshua diferente. Y como quien dice, son cuatro teologías, una en los evangelios y la de los apóstoles son 5. Entonces, hablando de los evangelios, te habla una teología diferente para que tú puedas armar un Mesías a tu criterio, a tus convicciones, a como tú quieras. Pero la doctrina de los apóstoles es totalmente diferente. Entonces está la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Son 5 que nos vamos a enfocar ahora sí que en estas 5 básicamente, porque estamos hablando de Yeshua. No voy a entrar en doctrinas cristianas, que son varias más que hay, pero vamos a hablar con respecto a Yeshua, nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mashiach, que fue glorificado después de que murió y resucitó. Pero eso lo vamos a hablar ahorita. Ahora, la mayoría de los historiadores, filólogos, llegan a una conclusión, y todos coinciden en lo mismo, que Yeshua no nació en Belén, nació en Nazaret. Y hay varias pruebas que ahorita no lo voy a tocar porque no es el momento, pero yo, si tú ahora sí que te interesa, yo te animo a que investigues. Al final daré una bibliografía muy buena, por cierto, y espero que también, así como me ha ayudado a comprender muchas cosas, a ti también te ayude. Ahora, después del año 70 de esta era común o de la era cristiana, se empezaron a escribir doctrinas que refutaron la enseñanza de los apóstoles. Después que murió prácticamente Pedro y Pablo, que eran personajes importantes en el cristianismo o en los primeros creyentes en el Mesías Yeshua, a partir de ese momento empezaron ya a distorsionarse el mensaje de los apóstoles. Puedo decirte que fue a partir del año 70, 71, como quien dice, después de la destrucción del templo. Ahora, la enseñanza apostólica que ahora sí que se estuvo proclamando dentro del año 30, es decir, después de la muerte de Yeshua, a partir de ese momento hasta el año 70, se estuvo enseñando la doctrina apostólica. Fueron 40 años, del 30 al 70 son 40 años. 40 años de estar enseñando
lo mismo, pero a partir del año 70 se empezó a distorsionar el mensaje, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, Hechos 2, 14 al 42 y Hechos 13, del 13 al 42, aquí vemos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro enseñan lo mismo con respecto a Yeshua. Es decir, tienen la misma línea, la misma convicción, y creo que es relevante que lo veas así. Repito, Hechos 2, 14 al 42, Hechos 13, del 13 al 42. Hechos 2, 42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y la comunión en el partimiento de pan y en la oración. Eso es lo que dice. Entonces, Hechos 2, 42, lo que nos está mostrando es precisamente que los creyentes de aquel primer siglo, después de la muerte de Yeshua, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es? Ahorita lo vamos a ver. Y después te vas a dar cuenta cómo se distorsiona desde el año 70. La enseñanza apostólica tiene estos puntos. No hablaron de la concepción, el cómo fue concebido Yeshua, si fue creado o fue engendrado. No hablaron de ese tema. Ellos dicen, hablando de la doctrina apostólica, que Yeshua fue un hombre acreditado por Dios, y al decir esto significa que fue un hombre que nació como todo ser humano, que fue procreado como todo ser humano, engendrado por un hombre y una mujer, natural, así como todos los seres humanos. Pero después viene Pablo, que remarca mucho que Yeshua es descendiente de David, y Joseph es descendiente de David. La palabra descendiente viene de la palabra esperma. Entonces significa que si es descendiente de David, como Joseph, tuvo que haberse engendrado a través del esperma de Joseph. También dice la doctrina o la enseñanza de los apóstoles que Yeshua hizo milagros, señales y prodigios, no porque él tuviera el poder en su vida, sino que fue a través del Yud-Heh-Vav-Heh, del Rey del Universo, de Yahvé. Fue a través de Yahvé, a través de Yeshua, que hizo los milagros. ¿De quién son los créditos? De Yahvé. Ahora, murió Yeshua, pero Yahvé lo resucitó. Y más de 500 testigos lo vieron resucitado, de acuerdo a los escritos de Pablo. Él nos está diciendo que más de 500 testigos hubo. Y después de la resurrección, fue exaltado como Mashiach, no antes, sino exactamente después que el Padre lo levanta de entre los muertos, siendo el primogénito de tener un cuerpo inmortal. Dice ahí ya la enseñanza apostólica, que a partir de ese momento fue glorificado como Mashiach. Ahora, el libro de los Hechos fue escrito, vamos a hablar un poquito del libro de los Hechos, fue escrito por un autor anónimo. Todos piensan que fue Lucas, que es la segunda parte de Lucas, y de hecho el Evangelio de Lucas no lo escribió Lucas, el doctor, el que se conoce como el doctor. No fue él, fue precisamente anónimo, nada más que después, a principios del segundo siglo, le atribuyeron a los evangelios nombres. Todos los evangelios, los 4, fueron anónimos, y a principios del segundo siglo fue cuando le pusieron los nombres, pues, de personajes importantes que se conocían, que tenía peso, por decirlo así, y fue como se les ocurrió de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que realmente el primer evangelio fue Marcos. Entonces el libro de los Hechos fue por un autor anónimo. Entre los años 110 y 120 fue escrito, y pues se le adjudicó a Lucas, pero acuérdate, es anónimo. Decía que era la segunda parte del evangelio de Lucas, pero ahora, si en la primera parte se enfocó en la vida de Yeshua, en esta segunda parte este autor se enfoca en la vida de los apóstoles, pero sobre todo, o sea, de los creyentes, de los primeros creyentes en Yeshua, pero más se enfoca en lo que es Pedro y Pablo, ¿sí? Hablan mucho y más todavía de Pablo. Hay mucha información acerca de Pablo ahí. Ahora, en Hechos 2:22 dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. A Yeshua el Nazareno, un varón, es decir, un hombre, aprobado por Yahvé ante ustedes por medio de las obras poderosas y las maravillas y señales que hizo Yahvé entre ustedes por medio de él, como ustedes bien saben. Entonces estaba hablando acerca de Yeshua.
Pero aquí Pedro está presentando a Yeshua como un hombre. Bien, entonces estaba hablando a israelitas. No les estaba diciendo que Yeshua fue concebido de manera sobrenatural por Dios. No habló de eso. Habló de que fue un hombre y con eso estaba denotando que fue engendrado como un ser humano como todos. ¿Ok? Hechos 2.22. En Hechos 2.32 dice: pues a este Yeshua lo resucitó Yahvé, y de eso todos nosotros somos testigos. Yeshua no es Yahvé. Ahora, yo creo que, bueno, hasta donde dice somos testigos, llega el versículo. Pero ahora yo quiero decirte esto: Yeshua no es Yahvé, ¿ok? Ni Yahvé es Yeshua. Tampoco Yeshua es Yahvé encarnado. Todo eso son doctrinas que salieron después del año 70. No es doctrina apostólica. Recuérdense que la doctrina apostólica es la continuidad de la enseñanza de Yeshua. Ahora, repito, Yeshua no es Yahvé, ni Yahvé es Yeshua, y mucho menos es que Yahvé haya encarnado en Yeshua. Todo eso es filosofía griega, helénica. Yo hago esta reflexión: si Yeshua es Yahvé, entonces murió y resucitó a sí mismo. O sea, Yahvé murió y se resucitó a sí mismo. Esa es la pregunta, si es que Yeshua es Yahvé, como muchos aseguran. Hechos 13, 22 al 23 dice: tras destituir a Shaul, les levantó por rey David, a rey David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Elohim trajo para Israel un Salvador, Yeshua. Ahora, aquí estamos viendo en este 22 y 23 del capítulo 13 de Hechos, hablando Pablo, estaba enseñando en una sinagoga, no le presentó a la gente, a los que estaban congregados en ese Shabbat, no les presentó a un Yeshua engendrado por el Espíritu de una manera sobrenatural, sino que presentó a un Yeshua que es de la descendencia de David, y que la gente judía, ¿sí?, porque está hablando a los israelitas en una sinagoga, ellos entienden inmediatamente que descendencia significa que viene de esperma, que viene de un personaje, de un hombre que es dentro de la línea de David, que fue engendrado como todo ser humano. Así lo piensan los israelitas. Un griego no, un romano no, un gentil no piensa eso. Romanos 1, 3 y 4 dice acerca de su hijo, quien por línea carnal, en otras dicen naturaleza humana, era descendencia, acuérdense que es esperma, descendencia de David, a quien se le declaró hijo de Yahvé, con poder, con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Yeshua Mashiach, nuestro Maestro. Ahora aquí vemos Pablo escribiendo a los romanos, mostrando exactamente que Yeshua fue un hombre engendrado, descendiente de David, que vino a través del esperma de Joseph, que era descendiente de David, y pues un ser humano, un maestro, un sádic, un santo maestro, como se muestra también. Ahora, la promesa de un Mashiach para ser rey de Israel a través de la descendencia de David, entonces eso significa que es a través del esperma humano. El descendiente de David tenía que ser engendrado a través del esperma humano de manera natural. Entonces, en los primeros 40 años de enseñanza de los apóstoles, les quedó claro a ellos que Yeshua era un ser humano como todos nosotros y que fue engendrado de manera natural. Esos primeros 40 años no hubo problema. Esos primeros 40 años se les estuvo predicando a israelitas. Ojo, a israelitas. ¿Ok? Y los israelitas comprendieron perfectamente el mensaje. No había problema. Ahora después, cuando salieron fuera de Israel a hablar con gentiles, con mentalidad helénica, a romanos con mentalidad helénica, es cuando se cambió el mensaje, que ahorita vamos a ver. Entonces, en el primer siglo, los nazarenos se reunían en la sinagoga en cada Shabbat para escuchar la lectura y la reflexión de las parashá, de las enseñanzas. Estudiaban, obedecían la Torá, pero se mantenían firmes en la enseñanza apostólica con respecto a Yeshua el Mashiach, ¿sí? No hubo cambios, todo estuvo perfecto hasta ahí. Aproximadamente
28 años después, a partir del año 30, estamos hablando del año 30 de esta era común o esta era cristiana, Hechos 21:20, fíjense, casi 28 años después. Hechos 21:20 dice: en Jerusalén miles y miles de judíos han creído en Yeshua como el Mashiach, y todos ellos siguen aferrados a la Torá. Ahora, ¿qué significa? Que el mensaje apostólico en ningún momento les dijo que tenían que renunciar porque ya la ley o la Torá había sido abolida por Yeshua. En ningún momento. Y tenemos una prueba contundente que los creyentes que eran israelitas, que eran judíos, abrazaron más la Torá, porque esa fue la indicación de nuestro Santo Maestro, que obedeciéramos. Repasamos. La enseñanza apostólica no hablaron de la concepción, hablaron de que fue un hombre acreditado por Dios, hablando de Yeshua, que era descendiente de David, es decir, fue engendrado por un esperma por Joseph, hizo milagros, señales y prodigios, murió y Yahvé lo resucitó, lo glorificó, y más de 500 testigos fueron testigos de esa resurrección, y después de la resurrección, Yeshua fue exaltado como Mashiach. Esa es la enseñanza básica de nuestros apóstoles, de los primeros apóstoles y de Pablo. Sobre todo Pablo, de Pedro y Pablo, que están en el libro de los Hechos. Ahora vamos a hablar de los evangelios. Hay 4 evangelios canónicos. Fueron seleccionados por la Iglesia Católica, y de esos 4 evangelios fueron editados, es decir, cambiados, interpolados, le agregaron cosas, como en el caso del libro de Marcos, o en la carta de Marcos, o el Evangelio de Marcos, prácticamente termina en su último capítulo hasta el versículo 8, pero después le aumentan del 9 hasta el 20. Entonces, estos 4 evangelios fueron seleccionados por los sacerdotes de la Iglesia Católica de aquellos tiempos, pero hay más de 30 evangelios, hay más de 30 evangelios apócrifos que no fueron considerados porque no se acomodaban a la doctrina cristiana. Los autores de estos 4 evangelios canónicos son anónimos, como yo lo dije, y todos están refutando la doctrina apostólica acerca de Yeshua de Nazaret, de Yeshua histórico. ¿Ok? Entonces todos están refutando acerca de su vida y sobre todo de en qué momento fue glorificado. Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito entre los años 60 y 71. Cabe aclarar que ya Pablo ya había muerto. Mateo fue escrito entre los años 80 y 90 de esta era común. Lucas fue escrito entre el 85 y el 90. Y Juan fue escrito entre el 90 y el 100 de esta era cristiana. Entonces, si te das cuenta, el primer evangelio que fue escrito fue Marcos. Marcos hace 2 refutaciones en su evangelio, y en la primera está refutando de que Juan no es el Mesías, y por eso empieza hablando de Juan, y empieza a decir que fue el que iba a preparar el camino y cosas por el estilo, porque así lo interpretó el escritor de Marcos. Y también nos hace ver ahí en el capítulo 1 que Yeshua fue glorificado en la inmersión o en el bautismo. Entonces, si te das cuenta, el Evangelio de Marcos no habla en ningún momento del nacimiento de Yeshua o en cómo fue engendrado, porque para Marcos estaba muy claro que Yeshua fue engendrado como todo ser humano, pero que fue glorificado no después de la resurrección de los muertos, sino que fue glorificado, que no fue glorificado en la resurrección de los muertos cuando Yeshua resucitó, sino que fue glorificado antes, que fue glorificado en la inmersión, en el bautismo. Entonces ahí Marcos está refutando a Pablo y dice: no, Pablo, no fue la resurrección, fue antes, fue en la inmersión. ¿Sí? Vamos a seguir aprendiendo entonces de Marcos, no te vayas. Entonces, como les acabo de decir, Marcos refuta a Pablo. Entonces, Yeshua fue glorificado en la inmersión, en el bautismo. Ahora vamos con Mateo y Lucas. Mateo y Lucas fueron escritos entre el 80 y 85 y toman como referencia el escrito de Marcos, que ya circulaba en esos tiempos. Y el primer escrito que hicieron Mateo y Lucas empiezan igualito que Marcos, empiezan con el bautismo, con lo que hoy conocemos como el capítulo 3. Pero antes de ser interpolado,
antes de agregarle más, los capítulos 1 y 2, era el comienzo de esos evangelios, ¿ok? Entonces, Mateo y Lucas, después de 10 años aproximadamente, ya casi al final del primer siglo, fue que se le agregaron 2 capítulos, tanto a Mateo y a Lucas, para hablar del nacimiento de Yeshua, del cómo fue engendrado. Pero aquí no nos los están mostrando como los apóstoles lo decían. Aquí ya están refutando a Pablo, que para Pablo y para Pedro y los apóstoles, Yeshua fue engendrado de manera natural, y aquí ellos están refutando a Pablo y le están diciendo no, y también a Marcos dice, bueno, Yeshua no fue glorificado después de la resurrección de los muertos, que resucitó, o más bien después que Yeshua fue resucitado, esa es la palabra correcta, ni tampoco fue glorificado en el bautismo o la inmersión, sino que fue glorificado desde antes, desde que fue concebido en el vientre de Miriam, pero fue engendrado por Dios, por el Eterno. Entonces, sin intervención de Joseph, ahora sí que prácticamente si tú lees esos capítulos, nos damos cuenta que no fue por intervención humana, sin la intervención de Joseph, y eso está haciendo que fue una concepción parecida a la de Hércules y el de Apolonio de Tiana, es decir, donde Dios, un Dios supremo o un Dios, concibe en una mujer humana, engendra, hay un ser en esa mujer humana sin la intervención de un varón. Y así fue como fue concebido Hércules y así fue concebido Apolonio de Tiana. Entonces, como en la primera parte cuando escribieron a Mateo y Lucas, empezando con el bautismo, pues ahora sí que no hubo problemas ahí, pero el problema fue cuando ellos quisieron salir fuera de Israel y empezar a llevar el mensaje a los gentiles, a los romanos, a los que tenían pues en esa zona, en aquel tiempo el imperio que estaba gobernando era Roma, pero que la filosofía que estaba gobernando ahí era la filosofía helénica. Quizás soldados o la fuerza, la parte militar o imperial era Roma, pero la parte filosófica era helénica. Y ya me llevaba más de, pues ahora sí que 300, 400 años de estar moviéndose en toda esa zona. Ahora, Mateo y Lucas, para lograr incursionar entonces al panteón de los dioses romanos, tuvieron que, ahora sí que estos romanos con una mentalidad helénica, como acabo de decir, tuvieron que hacer cambios y por eso agregaron el capítulo 1 y 2 de Mateo. Ahora, a mí no me creas, yo te estoy hablando de historia, todo esto es conocido, pero está a nivel filológico e histórico, esto que te estoy diciendo está comprobado. Entonces tuvieron que reinterpretar la vida de Yeshua, alegorizar y reescribir la vida, y por eso la vida de Yeshua, y tuvieron que aumentar capítulo 1 y 2, que en cuanto a su nacimiento, en cuanto a cómo fue engendrado, y lo hicieron un semidios al estilo griego y romano. Ahora, Mateo y Lucas también, Yeshua ahí nos están diciendo a ellos que Yeshua no fue engendrado por Joseph. Joseph y Miriam, quiero aclararles, que de acuerdo a las costumbres hebreas, a las costumbres israelitas, Joseph y Miriam ya eran esposos. Aunque todavía no la llevaba para vivir con él, ya eran esposos y podía llevársela en cualquier momento y podía estar con ella en cualquier momento porque ya era su esposa. No iban a cometer ningún delito y no iban a quebrantar ninguna Torá. Ahora, si Miriam fue, ahora sí que si Miriam salió embarazada sin que su esposo la hubiera tocado, sin haber tenido una relación sexual con su esposo, vamos a pensar, si Miriam sale embarazada fuera del matrimonio, entonces eso se conoce como adulterio, de acuerdo a la Torah. Entonces el hijo que Miriam traería en su vientre sería un hijo ilegítimo, de acuerdo a Deuteronomio 23:2. Ahora, yo pregunto, ¿el Eterno quebrantaría su misma palabra para engendrar al Mashiach dentro del vientre de Miriam sin que su marido la tocara? ¿Nuestro Padre quebrantaría su propia palabra? Porque si eso es así, entonces Miriam salió embarazada fuera del matrimonio y ese bebé sería ilegítimo. Si dicen también que Joseph adoptó a Yeshua pensando que el Eterno embarazó
a Miriam, entonces que Joseph adoptó a Yeshua. Entonces prácticamente Yeshua no puede heredar el trono, porque la promesa fue que un descendiente de David va a heredar el trono, y descendiente viene de esperma, como lo he dicho, y así lo entienden los judíos, los israelitas. Voy a poner un ejemplo. Si el sacerdote Aarón adopta a un joven, a un niño, y lo adopta para que sea su hijo, y es su hijo porque es adopción, la pregunta es, ¿podrá llegar a ser sumo sacerdote el hijo que adoptó? Si la Escritura dice que van a poder ser sacerdotes y sumo sacerdote todos de los que vengan de la descendencia de Aarón. Ahora, ¿un hijo adoptado podrá ser sumo sacerdote? Pues no, porque quebrantaría la palabra misma, porque el Padre dio una indicación y dijo descendencia, tiene que venir del esperma de Aarón, de sus hijos, tienen que venir de esa línea. Entonces debemos tomar en cuenta eso. En el caso de lo que es el reinado, si el Padre prometió que sería de la descendencia de David, el Padre lo va a cumplir, y lo cumplió. No lo va a cumplir, ya lo cumplió, porque fue descendencia de David Yeshua y vino a través del esperma de Joseph. El concepto hebreo de divinidad, para que una persona tenga esencia divina, debe poseer un atributo importante: eternidad. Fíjense, te lo estoy hablando en el contexto hebreo, en la mentalidad judía, en la mentalidad israelita. Entonces, si ellos quieren hablar de divinidad, esa persona debe de tener eternidad. Significa que no es creado y tampoco se destruye, es decir, que tampoco va a morir, porque tiene eternidad. Ahora, ¿Yeshua fue creado o engendrado? Y si fue creado, entonces ¿por qué murió? Si tenía eternidad, si dicen que era Dios, entonces ¿por qué murió? No tenía eternidad entonces. Entonces, para un atributo de esencia divina es eternidad. La divinidad no significa naturaleza o esencia de Dios. Eso no es divinidad. La divinidad no se crea ni se destruye. Yeshua es divino, pues su muerte ahora sí que en la muerte y resurrección, nuestro Padre Eterno lo levantó de entre los muertos y fue el primero en tener un cuerpo inmortal. El primero. Entonces no tenía eternidad. Es cuestión de verlo de manera lógica y sencilla. Yeshua fue un ser humano, como todos nosotros, fue un sádic, una persona que amó a nuestro Padre, obedeció sus mandamientos, no los quebrantó, porque del mismo Sanedrín no tuvo ni una sola razón para apedrearlo, porque haya quebrantado la Torá en ningún momento. No pudieron hacer eso. Yeshua fue un ser humano y que fue glorificado por nuestro Padre cuando lo levantó de entre los muertos, le dio esa bendición de ser el Mashiach, le dio un cuerpo inmortal. Ahora sí, tiene un cuerpo inmortal y eterno. Hablando de Juan, el apóstol Juan, o más bien, no es el apóstol Juan, corrijo, el que escribió la carta o el Evangelio de Juan es un autor anónimo, de los cuales se piensan que son como 3 autores aproximadamente, 3 autores que escribieron y que juntaron lo que es el escrito de Juan. Fue un anónimo, ¿ok?, de 3 personas. Y también, de acuerdo a los análisis filológicos de crítica textual, notaron que uno de los que escribieran en el Evangelio de Juan era un judío marginal, pero muy helenizado, con una influencia de espíritu gnóstico. Y eso es importante. El Evangelio de Juan tiene una gran influencia gnóstica. Entonces, el capítulo 1, que es donde de ahí salen doctrinas, pero que han formado dentro del mismo cristianismo un montón de denominaciones, aún los mesiánicos y raíces hebreas y todos esos que hay actualmente, a esto ha traído también muchas divisiones. El capítulo 1 tiene una gran influencia de un judío llamado Filón de Alejandría. Este judío, ahora sí que un filósofo tremendísimo, pero escribió, interpretó la Torá, interpretó Génesis, habló mucho sobre el logos, sobre la sabiduría, pero todo en el contexto helénico.
Entonces, el Evangelio de Juan, haz de cuenta que fue un copyright, o sea, como que vio lo que decía Filón de Alejandría acerca de Logos y lo puso tal cual. Entonces, el capítulo 1, así como lo vemos nosotros, tiene una influencia helénica muy fuerte. Y aquí Juan está refutando a Pablo, a Marcos y a Mateo, a Lucas, diciendo que Yeshua no fue glorificado en la resurrección, no fue glorificado en el bautismo o en la inmersión, y tampoco fue glorificado con la manera en que fue engendrado, sino que fue preexistente. Y aquí viene un tema, preexistencia, la preexistencia de Yeshua, que en el contexto griego, en el contexto gnóstico, nos habla de que tenía un cuerpo tangible, que gozaba de una eternidad. Y si Yeshua tenía, hablando de la preexistencia que habla Juan en el contexto helénico, recuerda que el capítulo 1 está escrito en el contexto helénico y gnóstico. Entonces lo que dice Juan, o el que escribió Juan, está diciendo que Yeshua existió desde antes de la creación de manera tangible, que tenía un cuerpo eterno. Y eso es importante que lo vayas observando. Entonces, si ya tenía un cuerpo eterno, entonces era igual que Dios, era una persona eterna igual que Dios. Pero la Escritura nos dice que Yahvé es uno y único y no hay otro fuera de él. Isaías 46:9 dice: tengan en cuenta lo que sucedió en la antigüedad, porque yo soy él. Aquí fíjense, en el capítulo 40 está hablando en la antigüedad del Dios él, ¿okay? Que he estado enseñando acerca de eso. El Dios él, dice, acuérdense que yo soy él, y no hay otro Elohim, y no hay nadie como yo. Entonces, aquí nos está mostrando que el Eterno, el Supremo, es uno y único, y no hay nadie como él. Entonces, si Juan, o el que escribió Juan, dice que Yeshua fue preexistente antes de la creación, que era de manera tangible, que estuvo en la creación, que se paseaba por encima de las aguas, que luchó con Jacob, que estuvo con los amigos de Daniel ahí en el horno, y qué sé yo, tantas teofanías que hay, y todas se las atribuyen a Yeshua. Entonces están haciendo a Yeshua de manera tangible, con un cuerpo eterno. Entonces la pregunta es, entonces cuando fue concebido en el vientre de Miriam, sin la intervención de Joseph, ¿fue reencarnación? Sería una pregunta. Entonces, hablando de este punto de la preexistencia en el contexto helénico, ¿por qué lo glorificó el Padre, nuestro Padre eterno, después de la resurrección, con un cuerpo inmortal, haciéndolo como el primogénito de la resurrección y confirmándolo como Mashiach? Entonces, ¿por qué lo hizo así? Entonces, con esto, la preexistencia se viene abajo, porque si ya tenía un cuerpo eterno y él murió, entonces no había eternidad. Y luego resucitó porque el Eterno lo levantó de entre los muertos y lo glorificó dándole un cuerpo inmortal para que fuera el primero resucitado con un cuerpo inmortal. Entonces la preexistencia helénica no tiene cabida en lo que la Escritura enseña. La preexistencia en el pensamiento judío significa que el Mashiach estaba en la mente del Eterno. Ahí existía solamente, no estaba de manera tangible. Es como cuando una pareja de matrimonio ya sale embarazada la mujer y están viendo el cuarto donde va a vivir el niño o la niña, y si ya ahora con tantos adelantos tecnológicos, ya a ciertos meses ya se puede saber qué es, si es hombre o, como se dice en la Escritura, macho o hembra. Entonces vamos a pensar que es un varoncito y dice, no, pues vamos a adornar el cuarto para el niño y lo vamos a pintar azul, le vamos a poner juguetes de niños, y empiezan a preparar todo porque ya saben y se imaginan que ya está, que va a venir el bebé y que va a disfrutar eso, el cuarto, los juguetes y todo, la ambientación que le están dando. Nuestro Padre Eterno, asimismo, estaba en su mente el Mashiach, y Él diseñó toda la creación y sobre toda la tierra, la hizo pensando en el Mashiach, que Él gobernaría toda la tierra y que estaría aquí, gobernando toda la tierra. Lo hizo pensando en el Mashiach, sin embargo no estaba de manera tangible, sino que después, ahora sí que hasta en el tiempo de Elohim, fue concebido a través de Joseph y Miriam,
y vino a esta tierra, y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos. Juan 1:1, en el contexto hebreo, en la mentalidad hebrea, dice así: en el principio ya existía el pensamiento, es decir, el dabar. Y el pensamiento estaba con Elohim, o sea, estaba con Elohim. Y el pensamiento era poderoso, es decir, ese pensamiento que tenía acerca del Mashiach era poderoso. La palabra dabar, hablando del Strong, en el hebreo 1696 y en el hebreo 1097, nos habla que es el pensamiento del Padre, su idea, su plan de redención. Entonces tenía un plan ya en la mente nuestro Padre eterno. Toda la creación fue hecha pensando en el Mashiach. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne, el dabar. ¿Qué significa? Y ahí es donde viene el problema, donde muchos dicen que Dios se encarnó. No, está equivocado. Significa que estaba en la mente del Eterno y que se materializó ese pensamiento que tenía acerca del Mashiach. El Mashiach es la razón del existir de la creación. Ahora, yo me quedo con la enseñanza apostólica. Hechos 2:42. Y seguían perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Yo con eso me quedo, mis amados. ¿De qué habla la enseñanza de los apóstoles? No hablaron de la concepción milagrosa, donde Dios engendró a Yeshua, se formó un semidios. No. O de manera griega. No hablan de la concepción, porque para ellos era una manera natural como todo ser humano. Fue un hombre, hombre acreditado por Dios, descendiente de David, o sea, del esperma de sus descendientes, hizo milagros y señales y prodigios, porque Yahvé lo hizo a través de Yeshua. Murió, pero Yahvé lo levantó y lo resucitó de entre los muertos para que fuera el primogénito con un cuerpo inmortal, y 500 personas, 500 testigos, pudieron ver a Yeshua resucitado. Y después de la resurrección, Yeshua fue glorificado por nuestro Padre eterno como Mashiach. Yo quiero terminar, esa es mi convicción. Nosotros aquí en esta casa de estudio del Ministerio 710 o M710 abreviado, creemos en la enseñanza de los apóstoles. Estamos plenamente convencidos y esa es la enseñanza que tu servidor enseña en este canal. La bibliografía, usamos la Biblia BIM 2018, editorial El Candelero de Luz, y hay un libro muy bueno que se llama Todos los Evangelios, edición Antonio Piñero, de editorial Epulibre. También está Los Cristianismos Derrotados. Este libro ganó un premio de Finis Terrae, ganó un premio, está muy bueno ese libro, la verdad, Los Cristianismos Derrotados. Te habla de cómo ha sido ese proceso dinámico de cambios y ajustes del cristianismo y de doctrinas. Ahora sí, como les hablo, desde los evangelios en adelante, desde el año 70. Es precisamente Antonio Piñero, de editorial EDAF. Y tenemos el Judaísmo de Pablo, del doctor Mario Sabán, impreso en Argentina. También es un buen libro que te enseña acerca del judaísmo y cuál era el judaísmo que Pablo estuvo viviendo. Pues bueno, mis queridos amigos, estas son las 5 teologías básicas que maneja el Nuevo Testamento con respecto a Yeshua y sobre todo sobre su concepción, si fue engendrado o fue creado. Y nosotros creemos que fue engendrado. Mis amados, les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor, que el Eterno les bendiga y les guarde, haga resplandecer sus rostros sobre ustedes, les dé gracia y alce su rostro sobre ustedes y les dé shalom. Y si el Eterno lo permite, nos vemos en la próxima. Shalom.